Amigos, desde el viernes pasado el Papa Francisco ha sido hospitalizado en Roma y fue sometido el martes a un escáner que dio como resultado una neumonía bilateral. Una neumonía que, claro, todo el mundo la escucha, la suena, les hace sentido el diagnóstico, pero realmente lo comprendemos muy bien. ¿Cuáles son los riesgos de una neumonía? ¿Es algo que se puede evitar? ¿Hay diferentes tipos de neumonía? ¿Cómo es que este ejemplo que viene, esta enfermedad que viene padeciendo el Papa, se puede también reflejar en muchas personas que el día de hoy pueden ser adultos mayores y pueden padecer una neumonía también? ¿Cuáles son esos peligros? El doctor Elmer Huerta ya está conectado con nosotros y por supuesto nos va a aclarar el panorama. Elmer, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Sara. Gusto de saludarte. Carlos, buenos días también. Buenos días a todos nuestros oyentes. Elmer, el caso del Papa Francisco, desde lo personal a mí me preocupa bastante por su edad, tiene ya 88 años, en el último tiempo se le ve, digamos, como no tan normal, se le ve todo hinchado, se le ve más cansado y ahora tener ese diagnóstico de neumonía preocupa. Pero ese mismo escenario se puede ver reflejado en muchas otras personas mayores hoy en nuestro país. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de una neumonía va a depender de las características del paciente. Recordemos que no existen enfermedades, Sara, sino existen enfermos. Al decir esto, los antiguos maestros de medicina lo que querían decir es de que una neumonía en una persona de 30, 40 años que le puede ocurrir y ocurrir relativamente frecuente, pues en un par de semanas esa persona está trabajando nuevamente. Pero una neumonía en una persona inmunosuprimida, en una persona muy anciana, en una persona que tiene inmunodeficiencia, es una neumonía que puede llevarse su vida. De tal modo que todo es relativo y va a depender de la persona. Ahora, un proceso viral, ¿por qué termina en una neumonía? Porque se entiende que al inicio, y en verdad muchas personas, a mí me ocurrió, empecé un día con un proceso viral y terminé con una neumonía finalmente que me dejó en descanso y estar en casa varias semanas. ¿Por qué ocurre ese proceso que te lleva a una neumonía? Primero que hay que entender, nuestros oyentes tienen que recordar cómo es la estructura del pulmón. El pulmón es un órgano que, entre muchos tejidos que tiene arterias y venas. El pulmón tiene dos tejidos principales que son importantes para responder a lo que estás preguntando. Uno, tiene un sistema de tubos, unas tuberías que se van dividiendo como las ramas de un árbol cada vez más pequeñitas. Estos tubos, estas tuberías que están dentro del pulmón, se llaman bronquios. Entonces, eso es un elemento. Cuando estas tuberías, estos bronquios se inflaman, se infectan, eso es la bronquitis. Uno. Pero el otro tejido importante que tiene el pulmón es el tejido con el que respiramos. Eso tiene un nombre difícil, se llama el parénquima pulmonar, llamémosle el tejido de respiración. Cuando este tejido de respiración muy profundo se infecta, eso se llama neumonía. Entonces, cuando viene una enfermedad viral, por ejemplo una gripe, puede venir un COVID, puede venir alguna enfermedad viral, empieza con las vías respiratorias superiores y estas vías respiratorias se van inflamando, pero muchas veces la infección, el virus se extiende hacia los bronquios. Entonces vas a tener inflamación de los bronquios, vas a tener formación de secreción en los bronquios. Y recordemos que nuestro organismo tiene lo que se llaman las microbiotas. Entonces, así como hemos hablado alguna vez de la microbiota intestinal, ¿verdad? En el intestino grueso, pues también hay una microbiota en tu nariz, hay una microbiota en tu boca, en tu garganta, en tus bronquios. Entonces, esas bacterias, en donde hay un microbio muy común que se llama neumococo, pueden tomar partido porque se ha debilitado por la infección viral tu defensa y esas bacterias entonces ahora van a causar primero bronquitis, luego avanzan hasta los tejidos profundos y llegan a la neumonía. Entonces, ese es el mecanismo. Primero puede ser viral, debilita el virus, aparece la bacteria que está allí y la bacteria causa la neumonía. Aunque hay muchos otros casos en que hay también neumonía directamente por el virus. Perdón. Sí, no, que me he puesto a pensar en algo, Elmer. De hecho, cuando uno tiene un proceso viral, sabemos que no hay tratamientos contra el virus, sino los que te van a calmar un poquito los síntomas. Pero si alguien tiene un proceso respiratorio, o hablemos de un adulto mayor, si es que esto se deja pasar y sabemos que hay posibilidad de que luego una bacteria
crezca más y se convierta en una neumonía, ¿el uso de antibióticos está bien indicado en ese caso cuando es un paciente mayor y tiene un proceso respiratorio por virus? No, absolutamente no. Los antibióticos profilácticos, que es lo que tú estás proponiendo, o sea, darle antibiótico por si acaso se vaya a infectar, claro. eso no es una práctica médica aceptada. Lo que el médico debe hacer es vigilar al paciente día a día, incluso a estos pacientes en los hospitales donde están internados, se les vigila 2, 3 veces por día, se escucha sus pulmones, se ve su temperatura, se ve cómo están eliminando las flemas, uno va mirando y cuando aparecen signos, la temperatura obviamente, que pueden indicar que se está infectando, allí se empiezan, pero profilácticamente no se usa eso. Doctor, escucho muchos casos de pacientes que no siguen todo el tratamiento. Sí. ¿Correcto? Que es, digamos, ustedes recetan para, no sé, 5 días, por decirle, y al tercer día ya me siento bien. Ya para qué seguir porque no me voy a llenar de pastillas. Correcto, hay gente que dice eso, que no entiende el ciclo del tratamiento. Y entonces no tienen idea que claro, esa mejoría es momentánea y que una neumonía mal curada va a desencadenar ¿en qué? Es decir, va a empeorar ¿en qué? A ver, buena pregunta. Las neumonías son infecciones más o menos importantes, no son jueguitos, ¿verdad? Entonces, claro, un paciente con una neumonía o está en el hospital, Carlos, o está en su casa. No hay neumonías que están caminando, que van al trabajo tomando sus pastillitas. No, la neumonía es una enfermedad seria. O te quedas en tu casa reposando o estás en el hospital. Entonces, si estás en el hospital, obviamente no puedes hacer lo que tú dices, ¿verdad? Claro. No quiero tomar la medicina. Si estás en tu casa, quizás puedas no querer tomar la medicina. Aceptemos de que hay algo no está bien vigilado y que el paciente con una neumonía, estando en su casa, porque sí se puede quedar en su casa, el médico le dice vamos a darle 10 días, pero el paciente toma solamente 3 o 4, se va a otro lugar, ya no quiere que lo vea el médico. ¿Qué pasaría? Claro. Pues lo que puede pasar es que en ese tejido pulmonar, que hemos dicho que con el que respiramos, las bacterias van a pulular y van a formar lo que se llama un absceso, una bola de pus. Eso se llama un absceso pulmonar, que es una complicación fastidiosa de las neumonías. Podría pasar eso en el hipotético caso de que alguien no quiera completar un tratamiento de neumonía. Lo que tú estás diciendo es muy cierto, Carlos, para otro tipo de infecciones, las infecciones urinarias, las bronquitis mismas y otras que la gente pues dice, no tomes tanta pastilla, te vas a sancochar el hígado, deja de tomar ya, o lo que es más peligroso, Carlos, para la tuberculosis. La tuberculosis ya es una enfermedad curable 100% cuando la bacteria es sensible a los antibióticos, pero debe durar 6 meses. Pero igualito, la persona al principio está muy enfermita, delgadita, etcétera. Al mes ya está perfectamente bien y no falta el mal vecino, la mala vecina, el primo, el tío, que le dice, ya no sigas tomando, ¿para qué tomas tanto? Tu hígado se va a enfermar. El paciente abandona el tratamiento y la tuberculosis le regresa con venganza, Carlos, con una bacteria que ya es resistente a los antibióticos. Elmer, dos preguntas. Esa persona que dejó el tratamiento a la mitad porque se siente mejor y sale a la calle, ¿está contagiando a otros? Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿se puede prevenir que un proceso viral termine en neumonía? A ver, buena pregunta. No, la neumonía no es contagiosa de persona a persona. O sea, la persona que salga y no. Estas bacterias están viviendo en nosotros. Los 3 que estamos conversando en este momento probablemente tenemos neumococos en nuestros pulmones, los cuales están perfectamente controlados por nuestro sistema de defensa. Ahora, tu pregunta es muy buena. ¿Cómo prevenir esto de las neumonías? Yo creo que es muy importante recordar algunos elementos fundamentales. Primero, vacunarse, pues. Porque estamos diciendo que COVID, estamos diciendo que la gripe pueden llegar a formar, que son infecciones virales, pueden desencadenar en neumonía. Entonces, si yo me vacuno contra el COVID porque estoy en riesgo, yo me vacuno contra la gripe, voy a prevenir la infección viral y al prevenir la infección viral voy a prevenir la neumonía. La misma neumonía, este neumococo que acabamos de mencionar, tiene vacuna.
Y las personas, los niños menores de 5 años y las personas mayores de 50 años deben vacunarse contra la neumonía. O sea, lo primero es la vacunación. Lo segundo, obviamente, lavarte las manos, tener higiene en tu casa, no fumar cigarrillos es importante porque el tabaco lo que hace es que disminuye la función de tus bronquios, de limpieza de tus bronquios. Y lo otro es algo que ojalá que nos haya quedado de la pandemia. Si alguien está un poco resfriado, amaneció congestionado, con estornudos, un poco de moco, y no pudo conseguir que le den el día libre para que se quede en su casa como debería ser, esta persona debería salir a la calle con una mascarilla. ¿Para qué? Para que por respeto a la gente, por respeto al prójimo, los proteja y no esté desperdigando sus mocos y sus virus en el carro o en donde esté. Usar una mascarilla. Y yo mismo, una persona que no tiene nada, pero que entra a un lugar que está lleno de gente y ahí pueden haber estos virus de la gripe, me pongo mi mascarilla para protegerme en ese ambiente muy cerrado. Lamentablemente, esto de la mascarilla ha quedado muy politizado en muchos ambientes. ¿Y para qué usa mascarilla? Si ya pasó la pandemia, ¿qué te crees tú? Bueno, eso ojalá que no sea así y que de la pandemia nos haya quedado que el uso de la mascarilla para prevenir infecciones virales es sumamente importante, como lo hacen las poblaciones asiáticas, ¿verdad? Antes de la pandemia veíamos como en Japón, en Corea, en Singapur, la gente usaba mascarillas y nosotros nos reíamos. Mira, mira esa gente con mascarilla. Y ahora ya entendemos por qué. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, doctor Elmer Huerta, muy amable. Hasta la tarde, Carlos. Hoy día vamos a ver un tema interesantísimo en Espacio Vital. Mucha gente habla del famoso cortisol, ¿verdad? La hormona del estrés, que el cortisol, cuidado con el cortisol, por aquí, por allá. Hoy vamos a aprender qué es el cortisol, dónde se produce, cómo es que funciona en nuestro organismo, qué elementos, controla. Hoy día todo sobre el cortisol en Espacio Vital a las 5. Elmer, qué importante ese tema, te digo, porque en redes sociales, particularmente en TikTok, hoy se ha puesto de moda la dieta del cortisol. La dieta de cortisol, pero claro, empiezan a agarrar algunos fundamentos que son válidos, pero para inventarse una dieta. Claro, claro. No, pues, no me parece. No me parece. Ese es el punto. Toman algunos conceptos que son científicamente válidos y el resto es fantasía. Correcto. Eso lo vamos a ver en la tarde a las 5. Gracias, doctor. Muy amable. Ya me parecía así tipo como Susy Díaz, las dietas, que dan las dietas y la dieta del cortisol.